Una madre que había trabajado toda su vida como costurera en los barrios humildes de Sevilla, nunca imaginó que su mayor acto de amor se convertiría en su peor pesadilla. Doña Antonia había tomado la decisión de regalarle su única propiedad a su hijo, confiando plenamente en él. Sin embargo, lo que siguió fue una traición tan profunda que cambiaría su vida para siempre. La casa que había costado décadas de sacrificio, ahora tenía nuevas cerraduras, y ella se encontraba en la calle, sin hogar y sin respuestas. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte y contarnos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. Doña Antonia había dedicado 40 años de su vida a trabajar como costurera en un pequeño taller del barrio de Triana, en Sevilla. Sus manos, marcadas por miles de puntadas y el constante manejo de agujas, habían bordado vestidos de flamenca, arreglado pantalones y cosido cortinas para medio vecindario. Cada moneda que ganaba tenía un destino claro: mantener a su hijo Miguel y ahorrar para comprar una casa propia. Miguel había nacido cuando ella tenía apenas 20 años, fruto de una relación que no prosperó. Su padre desapareció antes de que el niño cumpliera su primer año, dejando a Antonia sola con la responsabilidad de criarlo. No había sido fácil. Noches enteras pasaba cosiendo bajo la tenue luz de una lámpara, mientras Miguel dormía en una cuna improvisada al lado de su máquina Singer. Los vecinos a menudo la escuchaban trabajar hasta altas horas, el sonido rítmico de la máquina acompañando las madrugadas sevillanas. Cuando Miguel cumplió 15 años, Antonia finalmente logró reunir el dinero suficiente para el enganche de una pequeña casa en el mismo barrio. Era modesta, de 2 habitaciones, con un pequeño patio trasero donde cultivaba geranios y hierbabuena. Para ella, representaba la culminación de años de privaciones y sacrificios. Miguel tendría su propia habitación, y ella podría recibir clientes en casa sin molestar a los vecinos del edificio donde habían vivido como inquilinos durante tantos años. Los años pasaron, y Miguel creció hasta convertirse en un hombre de 35 años. Trabajaba como mecánico en un taller cercano, había formado su propia familia con Carmen, una mujer del pueblo, y tenían 2 hijos pequeños. Vivían en un apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, luchando mes a mes para llegar a fin de mes. Antonia, ahora de 55 años, veía cómo su hijo batallaba económicamente y sentía que debía hacer algo para ayudarlo. Una tarde de domingo, mientras preparaba gazpacho en la cocina, Antonia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Llamó a Miguel y le propuso que se mudara con su familia a la casa. «Mijo, esta casa es demasiado grande para mí sola», le dijo mientras revolvía los tomates. «Tú tienes 2 niños pequeños y están pagando alquiler. ¿Por qué no se vienen acá conmigo? Hay espacio para todos». Miguel pareció sorprendido por la propuesta. Durante semanas, lo discutió con Carmen, quien inicialmente mostró resistencia a la idea de vivir con su suegra. Sin embargo, la presión económica pudo más, y finalmente aceptaron la oferta. La mudanza se realizó un sábado de primavera, con la ayuda de algunos amigos del taller. Antonia se sintió feliz de tener la casa llena de vida nuevamente. El sonido de los niños corriendo por los pasillos, las conversaciones durante las cenas, la sensación de familia completa. Durante los primeros meses, la convivencia fue armoniosa. Antonia ayudaba con el cuidado de sus nietos mientras Carmen trabajaba medio tiempo en una tienda del centro. Miguel contribuía con los gastos de la casa y se encargaba de las reparaciones menores. Sin embargo, gradualmente comenzaron a surgir tensiones. Carmen se quejaba de que no tenían suficiente privacidad, de que Antonia interfería demasiado en la crianza de los niños, de que la casa necesitaba renovaciones que no podían costear viviendo así. Fue entonces cuando Miguel le hizo una propuesta que, en retrospectiva, Antonia reconocería como el inicio de su perdición. «Mamá», le dijo una noche después de cenar, «Carmen y yo hemos estado pensando, si me pusieras la casa a mi nombre, podríamos pedir un préstamo para remodelarla, hacer un segundo piso, modernizar la cocina, arreglar el baño. Sería mejor para todos». Antonia sintió una punzada de incertidumbre en el estómago, pero la desechó rápidamente.
Era su hijo, la persona por quien había sacrificado todo. Pero mijo, esta es mi casa, mi patrimonio. ¿Qué pasaría conmigo si algo sale mal? Miguel la tranquilizó con palabras cariñosas, explicándole que era solo un trámite legal, que ella seguiría siendo la dueña real, que solo necesitaban el papel para el banco. Carmen reforzó los argumentos de su esposo, hablando de cómo los niños necesitaban más espacio, de cómo la casa valorizaría con las mejoras, de cómo sería una inversión inteligente para toda la familia. Poco a poco, fueron erosionando las defensas de Antonia, quien finalmente accedió a firmar los papeles de traspaso, confiando en las promesas de su hijo. El proceso legal tomó varias semanas. Antonia acompañó a Miguel a la notaría, firmó todos los documentos necesarios y oficialmente transfirió la propiedad a su nombre. Esa noche, celebraron con una cena especial, y Miguel le aseguró que había tomado la decisión correcta. Ahora podremos hacer de esta casa un verdadero hogar para todos, le dijo mientras la abrazaba. Sin embargo, los cambios no tardaron en manifestarse. En lugar de las renovaciones prometidas, Miguel comenzó a hablar de mudarse a otra zona de la ciudad. Esta casa está muy vieja, mamá. Sería mejor venderla y comprar algo más moderno en un barrio mejor. Antonia se opuso rotundamente, recordándole que esa casa representaba toda su vida de trabajo, pero Miguel argumentó que ahora las decisiones las tomaba él, ya que era el propietario legal. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y agrias. Carmen dejó de dirigirle la palabra a Antonia, y los niños comenzaron a percibirlos como una presencia incómoda en su propia casa. Miguel cambió su actitud completamente, tratando a su madre como si fuera una invitada indeseada, en lugar de la persona que había sacrificado todo por él. La situación alcanzó su punto crítico una mañana de martes. Antonia despertó y encontró a Miguel cambiando las cerraduras de la puerta principal. «¿Qué estás haciendo, mijo?», le preguntó, aún en bata y con el cabello despeinado. La respuesta de Miguel la dejó helada. «Mamá, Carmen y yo hemos decidido que necesitamos nuestro espacio. Hemos encontrado una residencia muy bonita para personas mayores. Estarás mejor ahí, con gente de tu edad». Antonia no podía creer lo que estaba escuchando. «Una residencia. Pero si esta es mi casa, yo te la regalé para que viviéramos juntos, no para que me echaras». Miguel evitó su mirada, continuando con su tarea. «Ya no es tu casa, mamá. Legalmente es mía, y he decidido que es lo mejor para todos». La discusión que siguió fue la más dolorosa de la vida de Antonia. Gritó, lloró, suplicó, pero Miguel se mantuvo firme en su decisión. Carmen apareció con 2 maletas ya empacadas con las pertenencias de su suegra. «Te hemos apartado un cuarto en la residencia San José», le dijo fríamente. «Es un lugar muy limpio, con buena comida y actividades para entretenerte». Esa misma tarde, Antonia se encontró sentada en una pequeña habitación con baño compartido, rodeada de ancianos que no conocía, sin entender cómo había llegado a esa situación. Sus vecinos de toda la vida la habían visto salir de su casa con las maletas, algunos susurrando sobre lo que habría pasado. La humillación era tan grande como el dolor de la traición. Durante las primeras semanas en la residencia, Antonia cayó en una profunda depresión. Apenas comía, no participaba en las actividades y pasaba la mayor parte del tiempo en su cama, reviviendo los momentos en que había tomado la decisión de regalarle la casa a Miguel. Se culpaba a sí misma por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en alguien que resultó ser capaz de traicionarla de manera tan cruel. Fue María del Carmen, una compañera de habitación de 70 años, quien la sacó gradualmente de su letargo. «Niña», le decía, «aquí llorando no vas a solucionar nada. Si te han hecho una injusticia, tienes que luchar». María del Carmen había sido maestra durante 40 años y tenía una perspectiva práctica de la vida que ayudó a Antonia a ganar claridad sobre su situación. Con el aliento de su nueva amiga, Antonia decidió buscar ayuda legal. Visitó varios abogados, pero la mayoría le dijeron que su caso era complicado, ya que había firmado voluntariamente el traspaso de la propiedad. Sin embargo, un joven abogado llamado Sergio Mendoza, recién graduado y con oficina en el centro de Sevilla,
decidió escuchar su historia completa. Sergio quedó impactado por el relato de Antonia. Aunque reconoció que el caso presentaba desafíos legales significativos, identificó posibles argumentos basados en vicio de consentimiento y abuso de confianza. Doña Antonia, le explicó, vamos a tener que demostrar que usted fue engañada, que su hijo le hizo promesas falsas para obtener la propiedad. No va a ser fácil, pero no es imposible. El proceso legal comenzó con la presentación de una demanda por nulidad del contrato de donación. Sergio argumentó que Antonia había sido víctima de dolo, que su hijo había utilizado engaños para obtener la propiedad con intenciones diferentes a las manifestadas. También solicitó medidas cautelares para evitar que Miguel vendiera la casa durante el proceso. Mientras tanto, la historia de Antonia comenzó a circular por el barrio. Los vecinos, muchos de los cuales la conocían desde hacía décadas, expresaron su indignación por lo que consideraban una traición imperdonable. Algunos organizaron una colecta para ayudarla con los gastos legales, mientras otros se ofrecieron como testigos de su carácter y de la relación que había tenido con su hijo. Miguel inicialmente desestimó la demanda, confiando en que los papeles legales estaban en orden. Sin embargo, cuando se enteró de que el caso había ganado atención en los medios locales, comenzó a preocuparse. Un periódico sevillano había publicado un artículo sobre el caso, presentando a Antonia como una madre trabajadora traicionada por su propio hijo. La presión social comenzó a afectar a Miguel en su trabajo y en su círculo social. Sus compañeros del taller lo evitaban, y algunos clientes cancelaron sus servicios al enterarse de la situación. Carmen también comenzó a cuestionar las decisiones de su esposo, especialmente cuando sus propios padres expresaron su desaprobación por el trato dado a Antonia. Durante el proceso judicial, salieron a la luz detalles que fortalecieron la posición de Antonia. Varios testigos declararon que Miguel les había dicho que planeaba vender la casa y mudarse a otra ciudad, contradiciendo sus promesas originales a su madre. También se descubrió que había estado explorando ofertas de compra para la propiedad, demostrando que nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos verbales establecidos con Antonia. El momento más emotivo del juicio llegó cuando Antonia testificó sobre su vida de sacrificios y su relación con Miguel. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo había trabajado incansablemente para darle un futuro mejor a su hijo, cómo había renunciado a oportunidades personales para focalizarse en su crianza, y cómo había tomado la decisión de regalarle la casa como un acto de amor maternal. «Señor juez», dijo Antonia con lágrimas en los ojos, «yo no le regalé esa casa a mi hijo para que me echara como a un perro. Se la di porque pensé que íbamos a vivir juntos, que iba a ser un hogar para toda la familia. Nunca imaginé que me iba a traicionar de esta manera». Miguel, por su parte, trató de justificar sus acciones argumentando que había actuado en el mejor interés de todos, que la convivencia había sido difícil y que la residencia era realmente un lugar apropiado para su madre. Sin embargo, sus argumentos sonaron débiles frente a la evidencia de engaño y las contradicciones en su testimonio. El proceso duró 8 meses, durante los cuales Antonia vivió en la residencia pero mantuvo la esperanza de recuperar su casa. Sergio trabajó incansablemente en el caso, a menudo sin cobrar sus honorarios completos debido a la situación económica de su cliente. La comunidad legal local también siguió el caso con interés, considerándolo un precedente importante para casos similares de abuso familiar. Finalmente, el juez emitió su sentencia. Determinó que efectivamente había existido dolo en la obtención del consentimiento de Antonia, que Miguel había utilizado engaños y falsas promesas para obtener la propiedad. La donación fue declarada nula, y la casa fue devuelta legalmente a Antonia. Además, Miguel fue condenado a pagar las costas del juicio y una compensación por daños morales. El día que Antonia regresó a su casa fue uno de los más emotivos de su vida. Los vecinos se congregaron en la calle para recibirla, muchos con lágrimas en los ojos y aplausos espontáneos. María del Carmen la acompañó desde la residencia, y juntas cruzaron el umbral de la puerta que durante casi un año había estado cerrada para su legítima dueña.
La casa estaba exactamente como la había dejado, ya que Miguel nunca había realizado las renovaciones prometidas. Antonia recorrió cada habitación, tocando los muebles y las paredes como si quisiera asegurarse de que realmente había vuelto a casa. En su antigua habitación, encontró algunas de sus pertenencias que habían quedado atrás, incluyendo una foto de Miguel cuando era niño. Durante los días siguientes, Antonia se dedicó a reinstalarse en su hogar, limpió cada rincón, reorganizó sus pertenencias y gradualmente fue recuperando la rutina que había perdido. Sin embargo, el daño emocional de la traición seguía presente. Las noches eran particularmente difíciles, cuando los recuerdos de la infancia de Miguel se mezclaban con la amargura de su traición. Miguel intentó contactarla varias veces después de la sentencia, pero Antonia se negó a recibirlo. Algunos vecinos le contaron que él había expresado arrepentimiento, que Carmen lo había presionado para tomar las decisiones que tomó, pero el daño estaba hecho. La confianza, una vez rota, no podía repararse fácilmente. Meses después, Antonia recibió una carta de Miguel. En ella, le pedía perdón por todo lo que había pasado. Reconocía que había cometido un error terrible y le suplicaba que le diera una oportunidad de reparar su relación. Explicaba que había reflexionado mucho sobre sus acciones y que se daba cuenta del daño que le había causado a la persona que más lo había amado en el mundo. La carta llegó acompañada de fotos de sus nietos, que habían crecido durante el tiempo que había estado separada de ellos. Antonia sintió una punzada de dolor al ver las imágenes, recordando los momentos felices que había compartido con los pequeños antes de que todo se complicara. Después de mucha reflexión y consejos de María del Carmen, quien se había convertido en su confidente más cercana, Antonia decidió responder a la carta. Su respuesta fue breve pero clara. Estaba dispuesta a perdonar, pero no a olvidar. Si Miguel quería reconstruir su relación, tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que había cambiado realmente. El reencuentro se produjo en un café del centro de Sevilla, territorio neutral donde ambos se sintieran cómodos. Miguel llegó solo, visiblemente nervioso y con ojeras que delataban noches de insomnio. Antonia, aunque tranquila en apariencia, sentía el corazón acelerado mientras esperaba a su hijo. La conversación fue difícil y emotiva. Miguel lloró al disculparse, admitiendo que había sido egoísta y cruel, que había permitido que la presión de Carmen y sus propias ambiciones lo cegaran ante el amor incondicional de su madre. Antonia escuchó en silencio, procesando cada palabra y evaluando la sinceridad de su arrepentimiento. «Mi hijo», le dijo finalmente, «me hiciste mucho daño. Me quitaste no solo mi casa, sino mi dignidad, mi confianza, mi paz. Eso no se borra fácilmente». Miguel asintió, reconociendo la magnitud de sus acciones. «Pero eres mi hijo», continuó Antonia, «y a pesar de todo, te sigo queriendo. Si realmente quieres que reconstruyamos nuestra relación, va a tener que ser paso a paso, despacio, ganándote de nuevo mi confianza». Acordaron comenzar con encuentros ocasionales, sin presiones ni expectativas inmediatas. Miguel se comprometió a asistir a terapia familiar para trabajar en sus problemas de comunicación y toma de decisiones. También acordaron que los nietos podrían visitar a Antonia, manteniendo su relación con la abuela independientemente de los problemas entre los adultos. Con el tiempo, la relación entre madre e hijo comenzó a sanar lentamente. No volvió a ser la misma de antes, pero encontraron una nueva dinámica basada en el respeto mutuo y la honestidad. Carmen, quien había reconocido su papel en la crisis familiar, también pidió perdón a Antonia y se esforzó por reparar la relación. Antonia mantuvo su casa y su independencia, pero abrió su corazón gradualmente a la posibilidad de reconstruir los vínculos familiares. La experiencia la había fortalecido, haciéndola más consciente de su propio valor y de la importancia de no sacrificar su bienestar por complacer a otros, incluso a sus seres queridos. La historia de doña Antonia se convirtió en un ejemplo en su comunidad sobre la importancia de la justicia y la dignidad personal.
Su lucha legal y emocional inspiró a otras personas mayores que habían sufrido abusos similares a buscar ayuda y no resignarse ante las injusticias. Años después, Antonia siguió viviendo en su casa, rodeada del cariño de sus vecinos y con una relación reconstruida, aunque diferente, con su familia. Su historia recordaba que el amor verdadero no debe ser ciego, y que incluso en las relaciones más íntimas, es importante mantener límites saludables y proteger la propia dignidad.